Bien, muy buenas tardes, estimados alumnos. Damos inicio a la clase número 17 correspondiente al tema de las salidas alternas. En esta oportunidad vamos a analizar una figura que, si bien es cierto, algunos no la consideran como una salida alterna, pero sí es una resolución que definitivamente puede paralizar temporalmente el proceso o definitivamente, ¿no? En esa vía podemos entenderla como una forma de terminar anticipadamente un proceso. Y me refiero al sobreseimiento definitivo, establecido en el artículo 350 de nuestro Código Procesal Penal. Antes de iniciar con este tema, solamente quiero hacer una aclaración con el último tema que habíamos discutido, que era el criterio de oportunidad. Solo acotar una idea importante: el hecho de que los acuerdos dentro de la política criminal de la Fiscalía, o de la política de persecución que la Fiscalía tiene, se establece que cuando se aplican criterios de oportunidad, el acta de los acuerdos a los que llega el imputado con el defensor y el fiscal, los grados de colaboración, la información que se va a tener, debe de ir en un expediente aparte. Eso debe de ir anexo, en este caso, digamos, al requerimiento fiscal cuando se presenta ante un juez de paz. Todo el acta de los acuerdos y cualquier otra circunstancia o documentación que pueda ser vinculante en ese momento para el otorgamiento del criterio de oportunidad, pues debe de ir separado del expediente principal, diríamos, donde van las demás diligencias. Lógicamente, pues es algo que tiene relación, pero es una cuestión nada más de procesabilidad y de requisitos administrativos. Bien, ahora entrando ya en materia, corresponde en esta sesión número 17 hablar sobre la figura del sobreseimiento definitivo, que, si bien es cierto, para algunos no es una salida alterna como tal, pero sí es un tipo de resolución que puede paralizar el proceso de manera temporal o definitiva. En un primer momento hay que decir algo: no tenemos un concepto de lo que puede entenderse por un sobreseimiento. Ya nuestra legislación procesal penal, en el artículo 350 y 351, nos habla de los sobreseimientos provisionales y definitivos. Y en ese sentido, ¿cómo podríamos establecer un concepto o una apreciación de la figura del sobreseimiento? Bueno, podemos decir que es aquella resolución por medio de la cual un juez está facultado para finalizar un proceso, ya sea de manera definitiva, que en este caso equivaldría a una sentencia absolutoria con los efectos que la misma conlleva, y esto correspondería a un sobreseimiento definitivo, o aquella facultad que tiene el juez para poder detener o paralizar un proceso de manera temporal por la insuficiencia de medios probatorios, y esto correspondería a un sobreseimiento provisional, cuyos efectos pues los vamos a ir analizando poco a poco. Entonces, en un primer momento hay que decir eso: no tenemos un concepto teórico, diríamos, ni en el Código Procesal Penal y en algún texto sobre lo que se puede establecer como sobreseimiento definitivo. En este sentido, cuando vemos el artículo 350, nos dice de la siguiente manera: el juez podrá dictar sobreseimiento definitivo en los casos siguientes. Fíjense bien, aquí hay una apreciación y a manera de crítica también, porque cuando dice el juez podrá dictar sobreseimiento definitivo en los casos siguientes, puede entenderse de que cuando dice el juez se está refiriendo a cualquier tipo de juez. Puede ser un juez de paz, un juez de instrucción, un juez de sentencia incluso. Entonces, al tenor literal del artículo 350 debemos de entenderlo así: a cualquier juez en cualquiera de estas instancias, ¿no? El juez podrá dictar un sobreseimiento definitivo en los casos siguientes. Sin embargo, en el inciso segundo ya le da otra pauta y le dice: el juez de paz solo podrá decretar sobreseimiento definitivo, y empieza la redacción. Entonces, aquí podemos empezar a encontrar una falta de técnica legislativa cuando, valga la redundancia, el legislador establece este articulado
y no previó eso de que en un primer momento podría entenderse que cualquier juez lo puede hacer. No obstante, en el inciso segundo pues ya hay una restricción o hay una limitante para el juez de paz que ya la vamos a ver poco a poco. Bien, dice el juez podrá dictar sobreseimiento definitivo en los casos siguientes. 1. Cuando resulte con certeza que el hecho no ha existido o no constituye delito o que el imputado no ha participado en él. Bien, si bien es cierto, el sobreseimiento definitivo puede pronunciarse en sede de juez de paz, en sede de juez de instrucción también, y la fase, digamos, más propicia para decretar un sobreseimiento un sobreseimiento definitivo es en etapa instructora. ¿Por qué razón? Bueno, porque el legislador ha considerado que ya en la etapa instructora, como todos sabemos, ha pasado ya un buen tiempo donde las partes han investigado, donde se ha aportado medios probatorios y en la audiencia preliminar pues el juez consideró que concurría alguna de estas causales del 350 y decidió aplicar el sobreseimiento definitivo. Es decir, ya la investigación tuvo una marcha, un tránsito bastante fuerte para poder establecer, digamos, la poca o nula posibilidad que puede existir de incorporar otro elemento probatorio o que las mismas circunstancias del proceso nos están indicando que ya no hay más que hacer, únicamente dictar un sobreseimiento definitivo. ¿Por qué estoy explicando esto? Porque si vemos en el inciso segundo del 350, le dice que el juez de paz solo podrá decretar sobreseimiento definitivo en los supuestos de extinción de la acción penal por muerte del imputado, prescripción, conciliación, mediación, pago del máximo previsto para la pena de multa, revocación de la instancia particular y por el cumplimiento del plazo a prueba. En los casos de suspensión condicional del procedimiento. También dice, podrá decretarlo cuando resulte con certeza que el hecho no ha existido, no constituye delito o haya certeza de la existencia de una excluyente responsabilidad penal. No obstante, el inciso segundo del 350 deja fuera varias circunstancias que se establecen allá en el artículo 31 del Código Procesal Penal. ¿Por qué relaciona el artículo 31? Porque ahí es donde se encuentran las causas de extinción de la acción penal, que son algunas de las que le faculta al juez de paz para poder dictar un sobreseimiento definitivo. ¿Por qué el legislador, como dije, no consideró darle toda la amplitud al juez de paz para que pudiera dictar un sobreseimiento definitivo en primeras diligencias? Precisamente por eso, porque como estamos en primeras diligencias, el periodo de investigación administrativa de la Fiscalía más el término de inquirir es considerado un término, diríamos, muy corto y en consecuencia la investigación apenas está en su génesis, está brotando, está saliendo y fuera, diríamos, contraproducente dotar al juez de paz para que pueda dictar un sobreseimiento definitivo en esa instancia, en cualquier circunstancia, digamos, de las que regula el artículo 31 del Código Procesal Penal también, que habla de las causas que excluyen la responsabilidad penal. Esa podría ser una razones por qué el inciso segundo del artículo 350 es restrictivo respecto al juez de paz, en el sentido que no le da la oportunidad para que pueda pronunciarse sobre un sobreseimiento definitivo en todas las circunstancias, diríamos, que establece el artículo 350, por ejemplo. Entonces ahí podemos empezar a tener una explicación sobre esto. Luego es importante mencionar los casos donde en una vista pública se puede dictar un sobreseimiento definitivo. Acá quiero que anoten el artículo 375 ordinal primero. El artículo 375 ordinal primero del Código Procesal Penal nos dice continuidad y casos de suspensión. La audiencia se realizará, está hablando de la vista pública, la audiencia se realizará sin interrupción durante todas las sesiones consecutivas que sean necesarias hasta su terminación, pero se podrá suspender por un plazo máximo de 10 días computados continuamente solo una vez y en los casos siguientes. Acá me interesa esto. Cuando deba resolverse, dice, una cuestión incidental que por su naturaleza
no pueda decidirse inmediatamente, como cuando se deba dictar sobreseimiento en los casos que no se extinga la acción civil y a la audiencia no hayan concurrido todas las personas que guardan relación con la misma. Entonces quiere decir, por ejemplo, que en la vista pública también se puede dictar un sobreseimiento, no precisamente que concurra, diríamos, una causa de extinción de la acción penal, como por ejemplo que nos demos cuenta en la vista pública de que el imputado acaba de fallecer. Si falleció el imputado, pues lógicamente se extingue la acción penal y ya no se puede perseguir a algún familiar por eso, ¿no? La acción penal es personalísima, en ese sentido se extingue y terminaría el proceso. Pero esas fueran, digamos, de los casos más como comunes o más obvios, diríamos, que puedan presentarse. Pero podría darse el caso, por ejemplo, el hecho de que están convocados todos a una vista pública, testigos, peritos, el imputado. Pensemos que el imputado esté en libertad, perdón, la víctima, el imputado, sí, los testigos, y se convoca a todo el mundo a la vista pública, pero no llega, por ejemplo, la víctima, no llegan los testigos, que no obstante tienen la obligación de llegar porque es una orden judicial y en todo caso el juez podría mandarlos a traer por medio de la seguridad pública, pero no llegan. Y pensemos que se reprograma la vista pública y para otra fecha por esta circunstancia y vuelve a suceder lo mismo. En esos casos ya hay sentencias de la Sala de lo Penal donde consideran también que ante la insuficiencia de elementos probatorios para generar un debate, y para poder, ante la insuficiencia de un déficit probatorio que es la esencia, digamos, o una parte fundamental del juicio y que no se tiene en ese momento, pues perfectamente el tribunal puede decretar un sobreseimiento definitivo en estos casos. ¿Por qué? Porque no sería posible, digamos, este sería un caso donde no sería posible fundamentar ya la acusación que el representante fiscal tenga. Si nos vamos al artículo 350, dice en el ordinal segundo del artículo 350, cuando no sea posible fundamentar la acusación y no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba. Este caso que estoy explicando precisamente es uno de ellos, ya en la etapa de vista pública. ¿Por qué? Porque el fiscal allá va a ir a fundamentar su acusación, va a establecer con qué medios probatorios está demostrando, digamos, la incriminación que le ha hecho a esa persona. Un dato muy importante, y si no llegan, pues entonces lógicamente no tenemos esos medios probatorios, no habría debate, no había contradicción y mediación, y por tanto el objeto, la naturaleza de la vista pública se desvanecería y no tendría sentido estar, por ejemplo, escuchando al fiscal, al defensor, y sobre la base de qué se va a resolver en esa vista pública. Por supuesto, ya lo expliqué, los testigos y la víctima tienen la obligación de comparecer y el juez pudiese mandarlos, digamos, a traer por medio de la seguridad pública. Pero eso no siempre da resultado, en el sentido de que si no los ubican en ese momento, pues tendría que reprogramarse la audiencia para otra fecha. Entonces, atendiendo a principios de celeridad, de economía procesal y de falta de acusación que ya no se podría establecer, o por ejemplo hay informes, digamos, del notificador donde algunos vecinos dijeron de que esas personas se fueron para Estados Unidos, por ejemplo, o emigraron del país para otro lado y no hay cómo contactarlos, pues estaríamos ante una situación similar, ¿no? sobre eso. Entonces, ahí podemos encajarlo en el artículo 350, ordinal segundo, relacionado con el artículo 375, ordinal primero, como un ejemplo en donde en la vista pública incluso se pueden dictar sobreseimientos definitivos, ¿no? Casos bastante especiales. Y aquí quiero que me anoten una sentencia 279 de casación del año 2006, emitida el 14 de diciembre del 2011. Sentencia 279 de casación, emitida en _2006, emitida el 14 de diciembre
de 2011. Bien, entonces decíamos, ahora hay otro aspecto importante. Recordemos que para que se dicte un sobreseimiento definitivo, de lo que estamos hablando es de que no se pueda fundamentar una acusación o que no hayan medios probatorios para poder incriminar a alguien o porque se extinga la acción penal, pero a lo que nos referimos es a la relación que tiene el sobreseimiento definitivo con la prueba de cargo, exclusivamente, con la prueba de cargo. Es decir, el vínculo del sobreseimiento definitivo es con la prueba de cargo, lógicamente, no con la prueba de descargo. Puede haber una vista pública sin ninguna prueba de descargo o una audiencia preliminar sin ninguna prueba de descargo, igual la audiencia inicial, y eso no es motivo pues para establecer un sobreseimiento definitivo de ninguna manera. Entonces eso, la relación que debe existir con la prueba de cargo. Bien, dice, el juez podrá dictar sobreseimiento definitivo en los casos siguientes: cuando resulte con certeza que el hecho no ha existido o no constituye delito o que el imputado no ha participado en él. Bien, ¿qué ejemplos podemos establecer acá de hechos que no han existido o no constituye delito? Bien. Por ejemplo, cuando se detiene a una persona por el delito de conducción temeraria de vehículo de motor, porque anda manejando en estado de ebriedad. A estas personas generalmente se les hace el alcotés. Se les hace el alcotés al momento en que son detenidos, cuya diligencia no es obligatoria aceptarla de parte del imputado. En ese momento, si el imputado se niega a hacerse el alcotés, pues entonces no tienen por una obligación, diríamos, de realizárselo. En este caso, ¿no? Porque ya se han dado muchas situaciones donde se captura una persona, el imputado se niega a hacerse el examen de alcotés y hay otra diligencia que se realiza en medicina legal, que es el protocolo de embriaguez, donde se le hace una serie de exámenes para ver su movilidad, para ver su capacidad motriz, para ver su capacidad de respuesta. Son exámenes que se hacen teóricos, pero no en cuestiones de realizar alguna figura. También exámenes de caminar, de abotonarse a la camisa, etc. Y ese protocolo de embriaguez va adjuntado al examen de alcotés. Ahora, ¿qué pasaría en el caso de una persona que no se realiza el examen de alcotés? No podríamos saber con cuánto grado de alcohol llevaba en su organismo y si en realidad sobrepasó los límites que la ley establece. Entonces, aquí habría al final, diríamos, en la etapa instructora habría una deficiencia de parte de la representación fiscal para establecer en realidad cuántos grados de alcohol existía. ¿Sí? Entonces, no obstante, está la prueba testimonial de la policía que puede establecer que él venía en estado de ebriedad, pero el hecho de decir, mire, fue dificultoso para él levantarse o lo agarramos entre dos, pues eso no determina, en realidad con eso no se puede establecer los grados de alcohol que la persona llevaba, y que ese es un requisito para establecer que en realidad el delito se consumó o que cumple con los elementos del tipo, ¿no? Entonces podría darse un caso de eso. Otro caso podría ser el de amenazas, cuando alguien inicialmente pone una denuncia y comenta el caso, describe el hecho, pero al hacer un análisis jurídico, técnico propiamente tal, no encontramos, digamos, una vulneración o un atentado posible para su vida, su integridad física o moral, si usted quiere, contra la víctima. En ese caso podría establecerse que en realidad no ha existido delito o la conducta. Lo más idóneo sería que el artículo dijera que la conducta es atípica, ¿no? Que es atípica, dice, o que el hecho no ha existido o no constituye delito, o que la conducta es atípica. Es decir, porque cuando hablamos de que el hecho no ha existido, pues estamos como dando una apreciación muy absoluta, ¿no? Diríamos de que el hecho no ha existido, y para eso pudieran haber muchos ejemplos, ¿no? Alguien puede decir, mire, él se me quedó viendo y yo me siento amenazado. Entonces, lo más correcto podría decir que no
que el hecho es atípico. Y la otra causal que dice o que el imputado no ha participado en él. Que el imputado no ha participado en él. En este caso, esto tendríamos que verlo también con algún grado de vinculación que puede tener el imputado con la persona que se cometió el delito, ¿no? Cuando dice que el imputado no ha participado en él. Ahora, el ordinal segundo nos habla y nos dice: también puede dictar sobreseimiento definitivo cuando no sea posible fundamentar la acusación y no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba. Bien, imaginémonos que estamos, por ejemplo, realizamos un reconocimiento en rueda de reos, en la etapa instructora. Y ese reconocimiento en rueda de reos tiene un resultado negativo, es decir, la víctima no logró reconocer a su agresor en las 5 personas que le pusieron enfrente. Entonces, lógicamente tenemos un resultado negativo, que esto conllevaría pues a generar ya la idea de que la víctima no ubica a su agresor, no lo pudiera ni describir, no lo pudiera ni individualizar en una eventual vista pública. Entonces, ante esto perfectamente dice la ley: cuando no sea posible fundamentar la acusación y no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba. Podría darse el caso también que un testigo, uno de los testigos, el único testigo, por ejemplo, presencial, que llevaba fiscalía para poder establecer, digamos, la participación y la comisión del delito, muera. En ese caso ya no hay posibilidad, si no hay otra persona, no hay posibilidad de incorporar otros elementos, porque era el único testigo que podía establecer esa incriminación. Pensemos que de ahí partió, por ejemplo, una investigación, que el testigo observó con lujo de detalles cómo cometió el delito X persona y fue a poner la denuncia, fue a poner el aviso. Y Fiscalía lo toma como un testigo, claro, presencial, y empieza a describir, pero al final ese testigo fallece. Entonces ya no habría posibilidad. ¿Quién incriminaría, por ejemplo, a esta persona? En estos casos, también la ley considera de que se puede dictar un sobreseimiento definitivo. Ahora, aquí hay algo bien importante. Cuando hablamos de que hay una falta de acusación o no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba, hay una discrepancia entre algunos autores. No estamos hablando para algunos de una duda razonable, porque cuando hay una duda razonable muchos aplican el artículo 7, que es el indubio pro reo, indubio pro reo. El artículo 7, indubio pro reo, que establece que en caso de duda pues se resolverá lo más favorable del reo. En este caso no estamos hablando, o no podría considerarse de que el juzgador tiene una duda razonable y que por eso dictar un sobreseimiento definitivo. Es muy diferente pensar en el caso real de la falta de posibilidad que haya de incorporar nuevos elementos, o de la insuficiencia, o que en realidad no se puede fundamentar una acusación, a pensar en, digamos, la apreciación que yo tengo, o la sospecha, o tal vez la creencia que yo como juzgador pueda tener de que en un momento determinado pues esto ya no puede funcionar, o sí puede funcionar. No, dejamos de lado la apreciación del juez y nos vamos directamente a una, digamos, llamémosle realidad objetiva de los medios probatorios hasta ese momento. Es decir, no podemos basar un sobreseimiento definitivo en una mera duda razonable, porque en ese caso resolveríamos a lo mejor apoyándonos en el artículo 7. Sería mejor pues tomar esta decisión basándonos en elementos concretos que tenemos en el proceso, ya sea concurre desde luego una circunstancia para impedir pues que el proceso o para establecer que el proceso continúe. Bien,
Dice el ordinal tercero, cuando el imputado se encuentre exento de responsabilidad penal por estar suficientemente probada cualquiera de las causas que excluyen estas, salvo los casos de que corresponde al juicio para la aplicación exclusiva de una medida de seguridad. Bien, cuando concurre alguna de estas causas, que ustedes ya las conocen, que están en el artículo 27 del Código Penal, pues lógicamente el juez va a tener la facultad de poder dictar un sobreseimiento definitivo. Desde luego esto debe ser probado, debe ser probado. Un sobreseimiento definitivo no puede partir del hecho de una exposición por parte del defensor, donde establezca pues que su cliente actuó en legítima defensa o actuó para salvaguardar un interés de otra persona o un interés colectivo, etcétera. No se trata de eso. Eso hay que demostrarlo en su momento y pudiera aplicarse un sobreseimiento definitivo en este caso. Si notamos, para el juez de paz, en este caso, no obstante, se puede empezar a demostrar esa circunstancia para el juez de paz, esté inhibido si concurre alguna de esas circunstancias. Al tenor literal dice del artículo 350 inciso segundo, no pudiera decretar un sobreseimiento provisional, porque cuando dice luego ahí, también podrá decretarlo cuando resulte con certeza que el hecho no ha existido, no constituye delito, o haya certeza, dice de la existencia de una excluyente de responsabilidad penal. Ahora, da la facultad para que lo pueda aplicar, pero cuando yo digo que en un primer momento tendría que hacerse un examen bastante exhaustivo de esto, es porque es necesario probarlo, a eso me refiero, es necesario probarlo. No basta, y en el periodo administrativo y el periodo por el término de inquirir, pues como que se vuelve quizás muy difícil en ese momento probarlo, amén de que pueda probarse y que pueda establecerse esa circunstancia, ¿no? En todo caso, al estar documentado, el juez podría dictar un sobreseimiento definitivo cuando ya sabemos cuáles son los efectos jurídicos que va a tener esta figura. Y luego dice el artículo, el ordinal cuarto del 350, cuando se declare extinguida la acción penal o por la excepción de cosa juzgada. Bien, cuando se declare extinguida la acción penal o por la excepción de cosa juzgada. Bien, aquí también hay un problema de técnica legislativa. Dice, cuando se declare extinguida la acción penal o por la excepción de cosa juzgada. Pareciera que son dos cosas, pareciera que son la misma cosa, cuando se declara extinguida la acción penal o la excepción de cosa juzgada. Definitivamente no. La extinción de la acción penal se encuentra en el artículo 31 y la excepción de cosa juzgada allá por el artículo 211, ¿no? Que nos habla de las excepciones. De hecho, las causas de extinción de la acción penal también son excepciones que se establecen allí en el artículo 211. Bien, quiero establecer algo, quiero que copien este número de sentencia que es muy importante sobre la duda razonable de lo que les hablaba, que para que el juez pueda dictar un sobreseimiento definitivo no basta con la duda razonable que pueda tener de los medios probatorios que se le están presentando. Anoten, es la sentencia APN 120-11 del 10 de octubre del 2011. Repito, APN 120-11 del 10 de octubre del 2011, y esta fue emitida por la Cámara Tercera de la Sección de Occidente, referente a la duda razonable como un motivo que no puede considerarse para dictar un sobreseimiento definitivo. Bien, sobre la base de esto, también nos vamos a ir al inciso segundo del artículo 350 y dice: el juez de paz, dice, solo podrá decretar sobreseimiento definitivo en los supuestos de extinción de la acción penal
por muerte del imputado, prescripción, conciliación, mediación y pago del máximo previsto para la pena de multa, revocación de la instancia particular y por el cumplimiento del plazo a prueba en los casos de suspensión condicional del procedimiento. Bien, estas causales están en el artículo 31, pero hay más también. Sobre las otras, el legislador, como lo dije anteriormente, consideró de que los plazos eran muy cortos en la etapa administrativa y en la etapa del término de inquirir que decreta el juez de paz para poder considerar de que pueda decretar un sobreseimiento provisional en esa instancia. Entonces, aquí da a entender pues como que el juez de paz dice, también podrá decretarlo cuando resulte con certeza que el hecho no ha existido, no constituye delito o haya certeza de la existencia de un excluyente de responsabilidad penal. Bien, lógicamente no puede el juez de paz aplicar el ordinal segundo del 350, no puede aplicar el ordinal segundo del 350 cuando dice no sea posible fundamentar la acusación y no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba, porque ya sabemos que el juez de paz no analiza escritos de acusación, ¿no? Lo que se presenta ante un juez de paz es un requerimiento fiscal. En ese sentido, pues no tendría por qué aplicarlo. Bien, también es necesario hacer algunas críticas al artículo 350 del Código Procesal Penal. Si ustedes leen el artículo 350, le da una serie de figuras donde puede decretarse el sobreseimiento definitivo. Sin embargo, deja de lado otras que la misma ley también ya lo establece. Por ejemplo, deja fuera que el juez de paz puede dictar que se puede dictar un sobreseimiento definitivo en un momento determinado por la aplicación de un criterio de oportunidad, porque ya la ley dijo de que el criterio puede tener un efecto definitivo o parcializado, el criterio de oportunidad. También en los procedimientos por falta, ya dice la ley que hay una circunstancia donde se pueden aplicar sobreseimientos definitivos, al igual que cuando el juez de paz está conociendo de juicios sumarios. En los juicios sumarios también pueden aplicarse sobreseimientos definitivos. Si ustedes ven las resoluciones que pueden darse en el juicio sumario, perfectamente ahí pueden aplicarse sobreseimientos definitivos también. Entonces, una de las primeras críticas al artículo 350, inciso segundo, es que el legislador dejó fuera estas tres figuras donde el juez de paz también puede decretar un sobreseimiento definitivo. Bien, nos quedamos hasta acá y continuamos luego con el desarrollo de este tema. Pasen buenas tardes.